Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Somos el grupo número 4 de trabajando hoy día con el tema de las obras de lengua y literatura de la poesía ecuatoriana, la didáctica de lengua y literatura, la materia. Los integrantes son Marín Montalbán Evelyn, Jacome Lema Lenín, Perengues Chamba Omaira, quien les habla, Carabelí Mejía Tamara y López Vargas Erika. Como tema principal nosotros tenemos trabajo sobre A la costa. En este momento voy a hablar sobre el enfoque teórico. Tenemos aquí el autor, que es Luis Alfredo Martínez Holguín, nació en Ambato el 23 de junio de 1869. Murió en su misma ciudad natal el 26 de noviembre de 1909. Fue un destacado escritor, pintor, político y fue educador. Su obra intelectual fue A la costa, su obra literaria, la cual marcó un hito en la cultura ecuatoriana y a través de esta él dejó una enseñanza en el Ecuador en ese tiempo y más que todo un legado que sigue vigente hasta la vez, porque esta obra se encuentran videos en YouTube correspondiente a esto. La formación de este importante escritor perteneció a una familia tradicional y artística. Desde joven mostró su talento en las letras, fue autodidáctica en muchos aspectos, lo que lo llevó a ser una persona muy originario y a dedicarse a la literatura ecuatoriana. Su carrera política y social, fue un activista político, eh, diputado nacional en sus entonces y fue ministro de Instrucción Pública. Se inclinó siempre por las posiciones liberales y modernas, lo que refleja en su obra, y como educador fundó y apoyó instituciones en Ambato, fomentando la enseñanza y la práctica técnica. Dentro de esto tenemos la obra como tal, que es A la costa. Es una historia que gira en torno de Alfonso Pereira, un joven quiteño aristócrata y conservador. Alfonso se enamora de María Egues, una mujer de ideas liberales, lo que genera un conflicto con sus padres, especialmente su madre, que era de pensamiento tradicional y clérica. El matrimonio con María para Alfonso significó una ruptura de raíces, que donde debe enfrentarse a una posición social, económica y política. Y a medida que va avanzando esta novela, nos atrapa un poquito más porque se ve los dos mundos, tanto costeños como serranos, marcado por la forma de religiosa que tenían. Eran conservadores, liberales y más que todo estaban ligados al comercio, a la modernidad y a la lucha política. La pareja decide trasladarse a la costa, a Guayaquil, en busca de un mejor futuro, pero allí Alfonso experimenta la dureza de la vida costeña, la inestabilidad económica, las tensiones políticas entre liberales y conservadores, y finalmente Alfonso queda desilusionado, mientras que María representa la esperanza de adaptación y cambios. Em, los personajes importantes o los principales, tenemos a Alfonso Pereira, que es el protagonista, el joven quiteño. María Egues, una mujer fuerte, de ideas liberales. Doña Juana, que es la madre de Alfonso. eh, Padre Moreno, que es el sacerdote encargado de lo que es lo de los criterios religiosos. Y don Ramón, que es el padre de María.
La costa y la sierra, que son los entornos que sirven como escenario para esta obra literaria y funcionan como unos, como algo simbólico de los mundos, de las vidas opuestas en tanto de la sierra como de la costa. Dentro de eso también tenemos los temas más centrales que se pueden ver en la obra: el conflicto político, el choque cultural, la sierra versus la costa, el amor y el sacrificio, la identidad y el cambio social, el paso, el paso de la sociedad, el poder de la mujer. Y vemos que tanto esta obra fue muy importante para él porque él quería demostrar que tanto hombres y mujeres tenían los mismos derechos para opinar. A continuación tenemos integración de las macrohabilidades de la lengua en la obra A la costa. La novela A la costa, que fue en el siglo XX, de Luis Alfonso Martínez, constituye un recurso que permite trabajar la conjunción de las cuatro macrohabilidades de la lengua, como es la prelectura, la poslectura, la lectura, y esto nos permite lo siguiente: la prelectura, escuchar, comentar el contexto histórico; la lectura, pues lee los fragmentos y discute los personajes y conflictos; la poslectura, escribir textos y compartir ideas. Tenemos aquí un objetivo pedagógico, como es formar estudiantes que sean lectores, activos, escritores, creativos, hablantes y competentes, también críticos. Aquí observamos un cuadro donde tenemos las macrohabilidades, la función didáctica y el ejemplo de la aplicación. Tenemos como macro habilidad la lectura. Como función didáctica, activar comprensión literal, inferencial y crítica. Ejemplo de aplicación: identificar hechos, analizar las causas, emitir juicios ideológicos. Continuamos con la escritura, que corresponde a responder con textos argumentativos y recreativos. También tenemos un ejemplo, como es comentarios, ensayos o finales alternativos. Tenemos también lo que es la oralidad. En este podemos presentar y debatir ideas sobre la obra, como por ejemplo realizar dramatizaciones, exposiciones o debates. También tenemos la siguiente actividad, que comprende argumentos para responder en debates, y esto podemos hacer una atención crítica y lecturas en voz alta. A continuación tenemos el objetivo de la estrategia didáctica. El objetivo es una estrategia didáctica para trabajar la novela La Costa de Luisa Martínez. Debe enfocarse que los estudiantes no solo lean el texto, sino que comprendan su contexto histórico, analicen los conflictos sociales y desarrollen el pensamiento crítico. Tenemos también un objetivo general, que es promover la comprensión crítica y analítica de la novela A la Costa de Luisa Martínez, mediante estrategias didácticas que permiten a los estudiantes relacionar la obra con el contexto histórico, político, social y cultural del Ecuador de inicios del siglo XX. Unos del, Tenemos unos objetivos específicos, solo voy a nombrar algunos. Identificar los elementos narrativos, personajes, escenarios, trama y conflictos que se presentan en la novela. Analizar el contexto histórico y político reflejado en la obra. Y motivar a los estudiantes a expresar opiniones, crear comparaciones y producir textos, ensayos, reseñas, debates a partir de la obra. Bueno, aquí les voy a presentar la planificación de las cuatro habilidades de la lengua. Datos informativos: el curso es de tercero de bachillerato, la asignatura de lengua de literatura. El objetivo es analizar los aspectos sociales, políticos y humanos presentes en la novela A la costa, de José de la Cuadra, desarrollando macrohabilidades lingüísticas mediante actividades de la comprensión, análisis y producción textual. En esta tenemos un criterio de desempeño, tenemos una destreza, oralidad, expresa opiniones críticas sobre los temas sociales y políticos de la novela con argumentos
y claros y coherentes. En la lectura, comprender e interpretar el contenido, contextos y mensaje de la novela a la costa. Tenemos otra destreza que es la escritura. Redacta textos de argumentos o reflexivos inspirados en el tema de la obra. Y también tenemos otra destreza que escucha comprender ideas y emociones en la lectura, dramatizando o audiovisual de los fragmentos de la novela. Indicadores de la evaluación. Participar activamente en los debates sobre los conflictos sociales que aborda la obra, demostrando complexión y argumento. Otro indicador, identifica ideas principales, valores, crítica social del texto leído. Tenemos otro, elaborar un texto escrito coherente con una estructura argumentativa y el uso del lenguaje. También reconocer información relevante y muestra empatía con las experiencias narradas. En este punto de estrategias metodológicas, actividades para la enseñanza y aprendizaje, tenemos el tema a la costa, debate dirigido, lluvias de ideas, diálogo socrático, lectura guiada y comentada, subrayando ideas claves, el círculo de la lectura, taller de escritura creativa, corrección en pares, entre pares, producción de ensayos breves, audición de lectura dramatizada, análisis de fragmentos de audiolibros y comentarios guiados. El material y recursos que vamos a necesitar es fragmentos de la novela, pizarra digital y un micrófono. Texto de la novela, fichas, análisis y marcadores, unos cuadernos, procesador de texto y diccionarios, audiolibro y grabadora y parlantes. En las actividades evaluativas, exposición oral breve sobre un personaje y un papel en la transformación social. Otro cuadro comparativo sobre los conflictos del campo de la ciudad de la novela. Un ensayo breve, la lucha entre lo rural y lo urbano a la costa. Una ficha de comprensión auditiva con preguntas abiertas sobre los fragmentos escuchados. Como construcción textual, la construcción textual de A la costa de Luisa Martínez se caracteriza por su estructura dual, que se refleja en la división de la novela en dos partes para simbolizar el conflicto entre la sierra y la costa, el realismo social que presenta las tensiones políticas y económicas de finales del siglo XXI y principios del siglo XX en Ecuador y un estilo narrativo. Estos elementos crean una narrativa que no solo cuenta con una historia, símbolos ideológicos. Gracias. Bueno, compañeros, ese ha sido nuestro trabajo por hoy. Hemos trabajado en lo que hemos hecho la exposición de la didáctica de lengua y literatura. Gracias por todo. Espero que se encuentren bien y estén bien. Y nos vemos en una siguiente actividad.